Gracias al Señor que podemos ver cumplidas sus promesas cada día. Y el saber eso nos hace más fuerte la fe, nos hace entender que en Él todo es posible. Y para su gloria nosotros, como dice la palabra, para su gloria hemos sido formados para que demos testimonio de esa verdad y nos esforcemos en seguir adelante en esa dirección. Hermanos, el tema de esta noche es un tema que no nos gusta escuchar. Señor, en estos días está con un látigo sobre su pueblo, porque Él quiere edificarnos, Él quiere que crezcamos, Él quiere que seamos hombres y mujeres al estilo de Cristo. Y esta noche vamos a hablar de Jesucristo como el modelo perfecto de la humildad. Así que vamos a leer dos porciones en primer lugar. Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10, y luego estaremos leyendo en Apocalipsis. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 5. Y leemos desde el versículo 6 hasta versículo 10. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Señor, en este momento, reconociendo que tu palabra es verdad, es vida, reconociendo, Señor, que solo por medio de ella podemos ser transformados, edificados, podemos, Señor, llegar al pleno conocimiento de la verdad. Te pedimos humildemente, Señor, en este momento, te pido humildemente que tú abras nuestros corazones, que tú, Señor, nos des el deseo de oír, no como los que oyen y olvidan, sino como aquellos que oyen, atesoran y practican lo que tú les instruyes. Danos un corazón humilde, Señor. Danos un corazón que pueda ser estremecido por tu palabra. Y frente a esa palabra, que es espejo también, podamos ver nuestra condición. Tú quieres un pueblo redimido, un pueblo que sepa lo que es la redención. Esta noche, Señor, al recordarte a ti como el modelo perfecto de humildad, te pedimos que tú que has hecho que hoy estudiemos esto, tú, Señor, transformes cada una de nuestras vidas y podamos reprender el orgullo de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, solicitamos tu Espíritu, Señor. Anhelamos que se mueva con toda libertad entre nosotros, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El orgullo fue la respuesta que el ser humano, Adán y Eva, dieron frente a la propuesta de Satanás.
Cuando en el Edén, siendo perfectos los dos, el enemigo llegó diciendo, Dios no quiere que ustedes sean como Él, pero yo les propongo que ustedes pueden serlo. Seréis como Dios es la frase que captó la atención de Eva. Más tarde, ella estaba pecando y un poco más tarde estaba proponiendo lo mismo a Adán. Ambos pecaron, ambos se levantaron en contra de Dios al querer ser como Dios. La motivación de este pecado fue el orgullo. El orgullo, hermanos, es ausencia de humildad. No hay humildad cuando hay orgullo. No se puede ser medio orgulloso, medio humilde. Cuando se es orgulloso, se es completamente sin humildad. Y el orgullo es algo tan peligroso, tan dañino, tan letal, tan alienante, que nos intoxica. Intoxica nuestras vidas de tal manera que podemos llegar a decir, yo puedo ser una persona sin Dios. Yo puedo estar sin Dios, no lo necesito para mis planes y mis propósitos. Puedo decir, puedo hacer todo lo que yo quiera sin Dios. Tengo facultades, tengo inteligencia, tengo la capacidad, tengo el poder. No necesito a Dios. Hay culturas completas a través de la historia que se han levantado diciendo estas cosas y de una generación a otra han transmitido esta falsedad, esta mentira a sus descendientes. En la Biblia dice claramente que cuando una generación es altiva, su consecuencia será que Dios, tarde o temprano, si no se arrepiente, será destruida por su propia actitud. Nadie puede vivir sin Dios. Frente a una comunidad totalmente filosófica, Pablo se levanta, invitado por ellos en el Areópago, y en Hechos capítulo 17 dice que él les dijo, porque nosotros vivimos, somos y nos movemos por Dios, por Él existimos, por Él nosotros estamos vivos, por Él nosotros tenemos todo lo que tenemos, toda facultad ha venido de Él. Declarar esto a nuestras vidas es necesario. Cuando nosotros vivimos inmersos en una sociedad que propicia y auspicia el orgullo. Cuando se nos dice que somos por lo que tenemos, por lo que adquirimos, por lo que llegamos a ser. El problema está, hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a Él y Él quiere cambiar esa forma de pensamiento. Él quiere quitar de nosotros, arrancar de nosotros, talar de nosotros esa planta que no ha sido sembrada por el Padre. ¿Cuánto tú y yo tenemos que luchar con aquello que está dentro de nuestro corazón que es tan corrosivo, tan terrible, que nos mueve a ser personas orgullosas aún siendo hijos de Dios? A veces no le permitimos al Señor que Él cambie esa manera de ser y continuamos siendo orgullosos aún siendo creyentes y practicamos nuestra cristianidad en base a un orgullo, nuestros dones, nuestros talentos, lo que somos en base al orgullo. Es necesario que nosotros entendamos lo que Dios nos enseña a partir de Jesucristo, porque Cristo viene a la tierra para enseñarnos y continuar aquello que Adán y Eva no pudieron hacer. En la Biblia se habla del primer Adán, el Adán que Dios hizo, que formó del polvo, y el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo. Postrer Adán quiere decir aquel que vendría y haría la voluntad del Padre, aquel que retomaría lo que Adán había destruido, lo que Adán y Eva habían dejado de hacer. Su desobediencia sería quitada y Él nos daría un modelo de lo que es la vida conforme a Dios. Esta noche que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros querramos aprender, voy a corregir, que por nuestro orgullo la redención fue necesaria. Escuche la intensidad de esto. Por nuestro orgullo fue necesario que Cristo viniera a redimirnos. Por el querer vivir aparte de Dios, el querer hacer la voluntad según nuestro deseo, el no querer a Dios en nuestros caminos, es que Cristo tiene que venir. Y viene no para enseñar orgullo, viene para destruir el orgullo. Por eso vamos a Filipenses y veamos los aspectos que este pasaje nos enseña. El primer aspecto que nosotros vemos, y déjenme decirle el marco antes, hermanos, el marco en que esto se produce. ¿Cuál era el problema que había en estos hermanos?
La iglesia en Filipos fue una iglesia que surgió y creció de una forma muy traumática, porque por un apresamiento, un maltrato a dos siervos de Dios, Pablo y Silas, es que empieza, que se enciende esta congregación. Llegó a ser una iglesia muy amada, una iglesia que creció en muchas direcciones, pero en el momento en que Pablo escribe, están teniendo una situación difícil. Hay problemas entre ellos. El problema estaba en el corazón porque eran orgullosos, estaban divididos, no había compasión, mucha compasión, no había mucha misericordia. Aún personas claves dentro de la congregación estaban divididas. Pablo, que ama mucho esta congregación, escribe. Ahora, ¿de dónde parte este Hijo de Dios para enseñar a la congregación lo que era necesario corregir? Si ustedes tienen Filipenses de nuevo delante de ustedes, el primer aspecto que nosotros vemos es que Pablo dice: haya en ustedes, versículo 6, esta actitud que hubo, que lo primero a lo que él llama la atención es que tenemos que centrarnos, tenemos que buscar, tenemos que reflexionar tenemos que pensar cuál es la actitud de Cristo, qué es lo que Dios quiere por medio de su Espíritu que nosotros aprendamos del Señor. Perdón. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios. Y lo que está diciendo, hermanos, y quiero que usted y yo nos fijemos, es que de ahora en adelante vamos a ver 3 escenas. 2 escenas ocurren en el cielo, una escena ocurre en la tierra. Una escena ocurre en el cielo antes de Cristo venir, luego una escena en la tierra y luego otra escena cuando Él regresa al cielo. Y veremos durante esas secuencias lo que ocurre, cuál es el modelo del Señor, qué es lo que Dios nos está pidiendo, dónde Dios quiere que pongamos nuestra atención. En primer lugar, en el cielo, el verbo, la palabra de Dios es Dios. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios, esa palabra que Dios dice que envía con propósito y cumple aquello que Él quiere, que nunca vuelve vacía, es la palabra que dijo en Génesis 1, sea la luz. Cuando se dijo sea la luz, lo que salió de Dios es el verbo que habló. Ese verbo transforma lo que no es en algo que es. La palabra dice: cuando el verbo habló, lo que no era existió. Hizo de lo que no existía el universo. Es palabra poderosa, gloriosa. Es palabra que cuando habla arranca de cuajo, dice la Biblia en un salmo, los montes. Ese verbo se hizo carne. Ahora yo quiero que usted mire de nuevo esto. Dice la palabra que en el cielo, Cristo, todavía no es Cristo, es el verbo, se hace carne, quiere hacerse carne. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? En la tierra, las criaturas que Dios ha hecho han fallado, hemos desobedecido. En Adán todos hemos pecado. Dice Romanos capítulo 5 que porque entró al mundo la transgresión por un hombre, por él todos pecamos. Así como tenemos toda la naturaleza humana de Adán y la naturaleza espiritual, también tenemos esa naturaleza caída. Por lo tanto, cuando tú y yo somos vistos por Dios, el Señor, Dios, el Eterno, no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios no quiere, en su corazón no está el que ninguno se pierda, dice la Biblia. ¿Qué va a hacer Dios siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, con criaturas que Él hizo perfectas, pero decidieron no estar conformes con la naturaleza que Dios les había dado y deciden pecar contra Dios? La inconformidad, hermanos, es un pecado terrible, y la inconformidad es un aspecto del orgullo. Cuando tú y yo estamos tan inconformes con nosotros como Dios nos ha hecho, estamos diciéndole a Dios: me gustaría que hubiera sido de otra manera, yo quisiera que fuera de otra manera. Le estamos diciendo a Dios: tú no eres sabio, me hiciste de una forma que yo no quiero. Y eso para Dios es orgullo. Por lo tanto, y esto lo digo de paso, tenemos que revisar
nuestro lenguaje y nuestro corazón, primero el corazón y después el lenguaje, para ver cuánta inconformidad hay en nuestras vidas. Porque la inconformidad, repito, es orgullo. Por lo tanto, cuando no aprendemos lo que eso significa, caemos en el pecado de la lamentación, la amargura, el hablar en contra de Dios, el decir cosas en contra de Dios que nos llevan a una actitud de soberbia. Dice aquí que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su naturaleza. Hermanos, por favor, díganmelo ustedes. ¿Qué es lo que Adán y Eva hicieron? Siendo lo que Dios les había dado, criaturas de Dios, no quisieron su naturaleza, sino que se aferraron a querer ser. Ahora, Dios en su eternidad, viendo nuestra necesidad, decide salvarnos, pero no se aferra a su naturaleza, sino que decide hacerse una criatura. Piénselo, por favor. Piénselo, porque Dios tiene que empezar a hacernos sensibles a su amor. Nosotros hemos recibido la salvación, pero no somos sensibles, hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo envía, el Espíritu de Dios envía esta palabra a los filipenses? Porque no importa cuántos dones, talentos, oportunidades, cuán grande sea la iglesia, cuán poderosa parezca, si en nosotros no hay humildad, no estamos haciendo nada delante de Dios. Estamos borrando el trazo de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso se nos dice, allá en el cielo hay algo que ocurre. El verbo decide hacerse siervo. En el cielo, hermanos, no en la tierra, en el cielo, el verbo le dice al Padre, yo quiero que me envíes como siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Tiene el siervo voluntad? ¿Tiene el siervo libertad? El siervo queda totalmente bajo la autoridad de su Señor. En el cielo, el verbo decide, dice aquí, esto es una palabra preciosa, dice, se despojó a sí mismo. Hermano, en el original, esto quiere decir, se vació de su divinidad. Sometió su divinidad a la autoridad del Padre. Y se hace hijo. Cristo, cuando llega a la tierra, con naturaleza divina, somete sus atributos a la autoridad de su Padre. Cuando María fue donde el Señor y le dijo, no tienen vino, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué hora esperaba él? La autoridad de su Padre para hacer el milagro. Jesucristo, al venir a la tierra, habiéndose humillado en el cielo, desde el cielo, él viene, dice entonces, por favor, mírenlo usted de nuevo en el capítulo, dice, haciéndose semejante a los hombres, para venir como un ser humano, para someterse al espacio, al tiempo, a las limitaciones que tú y yo tenemos, cansancio, sueño, hambre, para ser sometido a las tentaciones que tú y yo tenemos. Y gloria a Dios, nunca pecó, porque sometió su voluntad al deseo del Padre. Por lo tanto, al venir como ser humano, hay un comentario muy grande, para mí muy bello, que dice uno de los más grandes siervos que ha tenido el Señor en esta tierra, Andrew Murray, dice, la encarnación es humildad celestial. El Cristo encarnarse, tomarse forma humana, es humillación celestial. Hermanos, nosotros estamos tan confundidos, tan distorsionados, que entendemos que una persona que se humilla es una persona tonta, una persona que no se respeta. Hermanos, la humillación viene de arriba.
¿Por qué Cristo tiene que venir a enseñarnos a ser humildes? Porque Adán y Eva dejaron de serlo. Y para que tú y yo seamos redimidos, tenemos que entender la dimensión de la humildad, es decir, despojarnos del orgullo, para entonces dar cabida a lo que el Señor nos regala. Volvamos al texto. Y entonces dice que Cristo, al venir a la tierra, porque en el cielo Él decide humillarse, Él viene a la tierra humildemente. ¿Me está siguiendo? Cristo viene en humildad a la tierra. Si no, no hubiera venido. ¿Usted lo entiende? Es que yo quiero que esta noche usted me diga que lo entiende. Y perdone que le diga si lo entiende. Yo entiendo, yo estoy hablando en espíritu. Espiritualmente se entiende esta verdad. Cristo, al llegar a la tierra, trajo con Él la humildad. Lo que se había robado el enemigo, Cristo lo trae. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Aleluya, porque Él trajo la humildad a la tierra. Porque si no, no prospera, no puede prosperar la redención. Por lo tanto, Él tenía no solamente que traerla, sino vivirla. Si ustedes miran a los sacerdotes y la gente de la teología y la élite religiosa del tiempo del Señor, una de sus características era el orgullo. A ver si podemos acordarnos. ¿A quiénes les gustaban los primeros asientos? ¿A quiénes les gustaban los saludos en las plazas? ¿A quiénes les gustaba que le llamaban rabí, rabí? La gente que enseñaba la palabra era la gente más orgullosa. Por lo tanto, Cristo llega a una nación que debía ser humilde delante de Dios y no lo era. Irrumpe en la historia para enseñarnos la importancia de la humildad. Viene del cielo en humildad y vive humildemente en la tierra. Ahora tome su Biblia. Yo quiero que usted busque estos pasajes. Cuando usted mira las enseñanzas de Cristo, continuamente lo que se ve es en su relación con el Padre. Cuando Él habla de su relación con el Padre, se escucha mucho, no yo, tu voluntad. ¿Está consciente de eso? Vamos a verlo, vamos a verlo. Juan 5:19, el Señor dice, no puede hacer nada el Hijo, nada por su cuenta. ¿Tenía el Señor autoridad para hacer? Todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría. ¿Por qué Él dice no puede hacer nada el Hijo por su cuenta? Hermanos, por favor, abra su boca. Yo quiero que usted lo repita, es una forma de aprender. ¿Por qué dice el Hijo nada puede hacer el Hijo por su cuenta? Ahora yo le pregunto, cuando usted y yo vivimos todos los días y hacemos las cosas todos los días, decimos, nada puede hacer esta hija o ese hijo de Dios por su cuenta. Vamos a otra. Juan 5:30. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Y leo la última frase. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No puedo hacer, escuche, pero ese es el Dios eterno que se ha hecho carne, que dice, no puedo hacer nada por mi cuenta. Y si hay algo que arrebató el diablo a la raza humana, a las criaturas del Señor, fue la capacidad de decir, yo no puedo hacer nada sin Dios. Nosotros creemos que sí podemos hacer mucho. Nosotros nos autoafirmamos diciendo yo puedo hacerlo. Pero el Señor dice, Jesucristo viene en humildad y vive en humildad y dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Dios mío, qué grande es esta verdad. Que mi Señor me enseña que yo debo decir
y vivir haciendo, la conciencia de la dependencia. Cristo decía, sin mí, nada podéis hacer. Él lo que nos enseña es que necesitamos ser dependientes de Dios. Por eso viene a vivir ese aspecto, hermanos. En Juan 6:38 dice, porque no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Otra vez lo repite. Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¡Cuánta humildad! ¡Cuánta humildad! Porque si nosotros llegamos a escribir un artículo, un librito, inmediatamente dice, no, porque yo... Empezamos a hablar de nosotros, de nuestra autoría. Hermanos, y el Señor nos dice, aquí dice que el Señor nos enseña, que su enseñanza, Él decía, dependo del Padre, porque Él me dijo lo que tengo que decir. Él me dijo lo que tengo que hablar. Tal como el Padre me lo enseñó, así les digo, qué humildad. Hermanos, ¿no seríamos más dependientes del Señor si a Él le diéramos la gloria? Juan 8:28, nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas tal como el Padre me enseñó. En Hebreos 10:9 dice, tomando una porción del Antiguo Testamento, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Y Cristo dice en Juan capítulo 8:29, siempre hago lo que a Él le agrada, por eso el Padre no me deja solo, nunca estoy solo. Yo no sé si tú entiendes esta verdad en este tiempo. ¿Cuánta gente en esta noche, no levante la mano, no vamos a exponerlo, siente de tiempo en tiempo soledad? Que solo me siento, nadie me llama, nadie me quiere, que solo estoy, pobrecito de mí, autocompasión y el derrotero que sigue. Cristo dice que el antídoto para la soledad se llama agradar al Padre. Nunca estoy solo, siempre hago lo que a Él le agrada. Hermanos, qué diferente es la vida en Dios. Cuánta bendición nos perdemos por no prestar atención a lo que Él nos dice. Solamente agradarle. La compañía de Dios, la gracia de Dios nos abraza, nos distiende, nos anima, nos revive, nos enseña el camino de verdad. Su presencia lo llena todo. El Señor nos dice, solamente haciendo su voluntad ocurre eso. El estado natural del corazón del Hijo de Dios. Escuchen lo que le voy a decir a mi hermano y mi hermana ahora. El estado natural, santo y sano del corazón de Jesucristo era simplemente decir, yo no soy nada para que mi Padre lo sea todo. Yo no soy nada, me he vaciado de mí para que el Padre me llene, para que el Padre lo haga. Y porque Él vino a la tierra en humildad, se humilló allá, se hizo siervo, se hizo hombre, llegó aquí a nosotros para enseñarnos lo que es la humildad. Lo que está diciendo es, yo quiero que todos los que crean en mí sean humildes. Hermanos, es domingo 7 de la noche. Yo no quiero que usted se duerma, yo quiero que usted abra los ojos. Porque si usted estuviera afuera, estuviera totalmente despierto. Y al enemigo no le interesa que usted y yo seamos humildes. Así que abramos los ojos y hagamos un esfuerzo esta noche, por amor a Jesucristo. Dice el Señor, yo me vacío de mí para que tú me llenes. ¿Cuántos de nosotros continuamente le vivimos diciendo al Señor en una oración continua, Señor, vacíame de mí mismo, de mí misma? Yo quiero tu llenura, yo quiero tu plenitud, yo quiero que tu voluntad dirija mi vida. Hermanos, esa es la oración de los hijos de Cristo.
Eso es lo que el Padre desea, que tú y yo querramos que su voluntad sea lo primero en nuestras vidas. Filipenses 2:8, quinto aspecto. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. La humildad y la obediencia van de manos. La humildad y la obediencia se corresponden. Para ser obediente se necesita ser humilde. Escuche otra vez. Para ser obediente es necesario ser humilde. ¿Por qué usted a veces castiga a sus hijos cuando usted les instruye para que sean obedientes y no lo hacen? ¿Por qué un muchacho es rebelde? Porque es orgulloso. ¿Por qué es necio en su comportamiento? Porque es orgulloso. Nosotros somos tantas veces orgullosos, rebeldes, obstinados en nuestro caminar. Y por lo tanto la humildad no tiene parte en nuestras vidas. El Señor decía, si tú me amas, tú tienes que obedecer. No se puede ser humilde y ser obediente. No se puede ser orgulloso, y ser obediente. Hay que ser humilde para ser obediente. Y la obediencia es posible cuando la humildad se pone de acuerdo con ella. Si a ti y a mí nos cuesta trabajo ser humildes, si nos cuesta trabajo ser obedientes, tenemos que revisarnos delante del Señor. Porque Él nos pide que lo seamos. Y dice, aprended de mí. Soy manso y soy humilde. Humilde de corazón. El Señor espera que tú y yo querramos que el Espíritu Santo abra nuestras vidas para que eso ocurra. Lo que el primer Adán no hizo, Cristo lo viene a hacer, el postrer Adán. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos en Mateo 18? Dijo, si ustedes no se hacen como niños, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Y dice así, pues cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. ¿Por qué Cristo coloca la humildad con la posibilidad de entrar al reino de Dios? Porque no se puede entrar al reino de Dios con toda nuestra autosuficiencia, con nuestro orgullo, con nuestro yo sé, yo puedo, yo hago, yo tengo a Dios a mi manera, yo sé cómo debe ser, yo interpreto la Biblia de esta forma. No se puede recibir la bendición plena del Señor si nosotros no somos como niños. Y un niño, yo entiendo que los niños del tiempo del Señor eran diferentes a los de ahora. Porque un niño de ahora, hermano, tenemos que orar mucho. Por eso el Señor ha iniciado aquí el ministerio de madres que oran. Porque realmente, si no oramos por esos niños, lo que tenemos es una generación de rebeldes. Pero el Señor toma a un niño de ese tiempo, lo pone cerca de él y dice, si ustedes, los adultos, los que dicen ser mis discípulos, no se humillan como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Hermanos, estamos tan enquistados en nuestro orgullo personal, en lo que hemos alcanzado, en todos nuestros títulos, cualesquiera que sean, que no permitimos que la sencillez del mensaje de Cristo, que vino en humildad a enseñarnos humildad y habló con humildad para invitarnos a un reino que solamente lo forman los humildes, no podemos entrar ahí a menos que nosotros no le permitamos al Señor que Él cambie todo lo que es nuestra autosuficiencia y nos haga ser suficientes en Él y para Él. Para darle la gloria a Dios, nosotros tenemos que aprender lo que es la humildad. Y dice, sexto punto, Filipenses 2, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente vino y vivió como una persona humilde, sino que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabe, hermano, lo que esto significa? En el Antiguo Testamento decía, maldito el que fuere colgado en el árbol. Jesucristo se hizo maldición por ti y por mí. Todo el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo tomó. Colgado en el madero fue avergonzado. Cristo murió desnudo, expuesto a las burlas, al maltrato. Ese es el sumum de la humildad. El menosprecio total Él lo llevó. ¿Y por qué lo hizo?
porque solo siendo humilde podía por su humildad llevar a cabo nuestra salvación. Y esa salvación no puede ser tomada, no puede ser disfrutada a menos que tú y yo seamos humildes. Por eso Cristo dijo que es necesario que nosotros nos humillemos para poder ser exaltados por Dios. ¿Qué es la exaltación de Dios? El que nos reciba a ti y a mí, no como criaturas pecadoras bajo condenación, sino como criaturas pecadoras redimidas por Jesucristo. Que nos vea como hijos, que nos acepte como amados, como gente que se devolvió al Padre, que le dice de corazón: yo quiero hacer tu voluntad, yo recibo lo que tú quieres para mi vida, yo acepto que tu plan es el perfecto, yo quiero sin prejuicios, sin argumentos, yo quiero que tú llenes a plenitud mi vida. Cuando tú y yo recibimos de esa forma lo que Dios tiene, entonces Dios nos exalta. No hay exaltación sin humillación primero. Hermanos, esa es una ley del reino. El que se humilla será exaltado y el que se ensalza será humillado. Dios no va a cambiar eso. Esa es su declaración eterna. Por lo tanto, al venir a Jesucristo, nosotros tenemos que llegar a ese punto de humildad que el Padre quiere que nosotros tengamos conforme a como Cristo lo hizo. Yo quiero por favor a que vayamos de nuevo a Filipenses 2 para leer versículos 9 a 11, porque allí nos dice qué pasa después que la humildad se hizo carne. En el capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra solamente, de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. A Él, solo a Él, que se humilló, que murió en la cruz de una forma tan vergonzosa para tomar tu lugar y mi lugar. Solo a Él, que lo hizo de esa forma, que le dijo al Padre en el Getsemaní: Padre, que si tú quieres pasa esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor no luchó para que el Padre cambiara. Podía haberle dicho: Padre, envía a los ángeles, destruye a esta gente, no merecen eso. Pero su amor y su humildad lo llevó hasta lo sumo. Por eso el Padre, cuando Él hizo eso, lo exaltó. Y esa es la ecuación de Dios. No hay exaltación si primero no hay humillación. Hermanos, humillación necesita el pueblo de Dios. ¿Por qué nuestros problemas y conflictos continuos? Por nuestro orgullo. ¿Por qué peleamos? Por orgullo. ¿Por qué somos desobedientes a Dios? Por orgullo. ¿Por qué nosotros tenemos celos y contiendas? Por orgullo. Todo lo que se mueve en nuestra vida está motivado por una actitud de orgullo, de altivez. El Señor dice que Dios no exalta a nadie a menos que primero no nos humillemos como lo hizo nuestro Salvador. Dios no nos mandó un ejemplo desde el cielo: mira a ver cómo ustedes se lo arreglan, mira a ver cómo ustedes aprenden a ser humildes, sino que Él desciende y vive entre nosotros y propicia ejemplos claves. Y cuando le maldecían, hacía silencio. Y cuando le decían: tú tienes un demonio, hacía silencio. El Señor nunca se defendió, solamente le dejó al Padre la autoridad plena para que a través de Él, como una vasija vacía, fuera llenado por Dios, para que la gloria fuera del Padre. Por eso cuando Cristo muere y termina su misión en la tierra, Dios lo exalta hasta lo sumo. Vamos a Apocalipsis ahora. Y en Apocalipsis usted ve el cuadro de lo que es Cristo recibiendo, Apocalipsis 6. Y en Filipenses decía: para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
le den la gloria. ¿Cuál es la escena que hay ahora en el cielo? Yo voy a hacer un repaso de nuevo. En el cielo, primera escena, Cristo al ver nuestra condición se humilla. Viene a la tierra y vive de manera humilde y enseña lo que es la humildad. En la tierra fue humilde, segunda escena. Tercera escena, regresa al cielo, a su casa. Pero hermano, yo quiero que usted viva estos contrastes. Quiero que usted se empape esta noche, porque en algún momento, si usted y yo aprendemos a ser el pueblo humilde de Dios, estaremos en esta tercera escena. Al cielo no entra el orgulloso, el soberbio, no puede, su orgullo no lo deja entrar. Dios quiere que tú y yo lo dejamos aquí en la tierra. Dios quiere que tú y yo renunciemos a nuestro yo. No hay otra forma de ser humilde si no es renunciando a nosotros mismos. A decir menos al día, yo. Terminamos siendo un yo. Sube y baja en nuestra propia potencia, en nuestro propio deseo, en nuestra propia autoridad. No. Humildes, porque Él dijo, aprended de mí. No me dijo, enfócate en otra gente. Mira a Pedro cómo lo hace, aprende de él. El Señor dijo, aprende de mí. Soy humilde. He venido a eso. Ahora en el cielo, dice aquí, que en el cielo hay una reunión y hay una situación que parece que para Juan parecía que no tenía solución. Allí dice, está el Dios eterno sentado en su trono y tiene un libro en la mano. Un libro que está sellado por dentro y por fuera. Y dice, y nadie podía, no había quien pudiera abrir ese libro, tomar ese libro y abrirlo. Y Juan cuando ve eso, él empieza a llorar, versículo 4. Porque no había sido hallado nadie digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Y uno de los ancianos le dice, Juan, no llores. Juan, no llores. Ahora mire para acá. Miren para acá. Dice, no llores, mira el león de la tribu de Judá. Estoy en el versículo 5. La raíz de David ha vencido el orgullo. Ha vencido la soberbia. Ha vencido la insensatez humana. Ha vencido todo. Dice, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y eso está diciendo el anciano, aquí está el león de la tribu de Judá. Pero cuando dice versículo 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un león. Por favor, congregación, lea lo que estoy leyendo, versículo 6. Y miré y vi entre el trono a un cordero. Le están diciendo, aquí está el león que venció, pero cuando Juan mira, lo que ves al cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero como inmolado? ¿Quién está en el cielo en ese momento con autoridad y siendo digno para abrir el libro, romper sus sellos y decir, esto es lo que viene a la humanidad? Es Jesucristo. Pero en el cielo, ahí en medio del trono, recibido y enaltecido por su Padre, es como cordero que está. No sé si usted me entiende. La humildad regresó al cielo. El exaltado por el Padre está siendo viendo por millones y millones como el Cordero de Dios. Jesucristo no llegó y aunque es rey y viste como rey, sigue siendo humilde. La humildad es celestial. La humildad no es terrenal. La humildad es para que tú y yo tengamos dones celestiales. La humildad no es una vergüenza. La humildad es un beneficio, una ganancia. Es resultado de aquel que vino en humildad y nos llena de su gracia. Es la labor del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y allí está el Cordero. Y a mí me gusta mucho lo que pasa ahora. Porque se levanta y dice, y toma el libro, y lo toma de la mano de Dios. Y dice, y cuando tomó el libro, yo no sé si usted puede emocionarse como yo me emociono cuando leo esa porción. Cuando toma el libro de una situación que para Juan es caótica, donde está llorando, él no entiende cómo es que no haya nadie que pueda hacerlo. De repente todo cambia y el Cordero toma el libro, y cuando lo toma, el cielo se llena de gozo. El cielo se llena de adoración. El cielo se llena de alabanza. Aquí dice, versículo 10,
Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué usted y yo tenemos hoy que podamos darle al Señor? Echarlo delante de su trono. ¿Qué tenemos? ¿Qué usted tiene? Hermano, si de usted no sale rápido lo que usted tiene, hay problemas, hay que predicarle esta noche más. Tú y yo tenemos la vida que el Señor nos ha dado en Él. El ser sus hijos, la dignidad de ser hijos de Dios, ese es nuestro regalo, es la respuesta de Dios, porque hemos creído en que su sangre nos limpia de todo pecado. Nosotros no tenemos nada por nosotros mismos, Él nos lo ha dado. Pero eso que tenían los ancianos, que recibieron del Padre, es lo que ellos le daban al Señor. Y junto con la postración, con la adoración y la entrega de sus coronas, ellos empiezan a decir, versículo 11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Perdón, estoy leyendo en el capítulo 4. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo. Hermanos, ¿qué dice ahí? Cantaban. Cantaban. En el cielo se canta. En el cielo se canta. Mira, hermano, por favor, por favor. Trate de ver esa escena por la fe. En el cielo hay júbilo. En el cielo no hay tristeza. ¿Quién era que estaba llorando en el cielo? Pero Juan no había sido transformado. Estaba ahí porque el Señor le estaba dando esa visión. Así que él ve las cosas todavía terrenalmente. ¿Me está siguiendo? Pero los que están en el cielo, que saben que el poder de Dios es inigualable, nadie lo puede detener, están llenos de gozo. ¿Cómo tú y yo venimos a la casa de Dios? ¿A darle? ¿O a esperar que Él nos dé algo para nosotros ver si nos gusta lo que nos ha dado? Hermanos, si usted ha venido a dar, entonces adórele a partir de hoy de una forma diferente. Entonces alégrese en su Señor, entonces regocíjese en el Señor. No puede ser que delante de la presencia del que lo ha hecho todo, tú y yo estemos tan vacíos, tan poco necesitados de alabarle y honrarle como Él merece. Aquí dice, cantaban un cántico nuevo, brotó la alabanza de inmediato. Hermano, no hubo que pasar media hora tocando para ver si viene No, hermanos, ahí todo el mundo estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban agradecidos. Cuando hay gratitud, prorrumpe la alabanza, prorrumpe la adoración. No tenemos que esperar que nos den mucho para nosotros dar, porque sabemos que Él lo ha dado todo ya y lo ha llenado todo. Y aquí dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Hermanos, y aquí viene de nuevo la humildad, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. Y aquí entramos tú y yo. Regocíjese, regocíjese, regocíjese. Si usted ha sido comprado por la sangre de Cristo, alábelo. ¿O usted espera llegar al cielo para alabarlo? Alábelo ahora. Alábelo. Hermanos, mire, el hijo agradecido, el que sabe que ha sido comprado con la sangre de Cristo, que Cristo derramó su sangre, la sangre de Cristo derramada, el precio más alto, Él lo pagó por ti y por mí. El testimonio de la cruz, de la sangre de aquel que se desangraba y moría en una tortura terrible, es por amor a ti. Se humilló por ti y por mí. Es el cordero inmolado, y en el cielo eso se dice. Y quienes los dicen, dice ahí, son todos los que están allá, que han sido comprados por su sangre. Gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo,
y toda nación. Y en un canto extraordinario, en una alabanza extraordinaria, todas esas voces, miles y miles y millares, entonan alabanza al Dios eterno. Hermanos, este tiempo es muy corto. La vida es muy corta. Lo que nos espera es eternidad con Dios. Pero una eternidad que Dios quiere que aprendamos a vivirla desde ahora, porque Él puso a su Espíritu Santo en nosotros para enseñarnos la gratitud, enseñarnos lo que es adoración, enseñarnos lo que es alabanza genuina. ¿Cómo puede la boca del pueblo de Dios estar en silencio al pensar en aquel que derramó su sangre y que te compró? ¿Sabe de dónde te arrebató el Señor? Te arrebató de la boca del enemigo, te arrebató de las tinieblas, te arrebató del infierno. ¿Cómo tú y yo podemos estar en silencio? Aunque estemos pasando por tribulación, por angustia, por dolor, ya Él compró, ya Él venció, ya Él te ha dado nueva vida. Ya disfruta la eternidad y alábalo, 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 adóralo, bendícelo. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu roca, tu salvación. Alábalo, alábalo, adóralo, ríndete delante de Él. El Señor quiere esa vivencia en nuestro ser. Hermanos, cada día, cada hora, cada minuto, piensa que un día estarás delante del trono de Dios y del Cordero, unido a toda la legión que se ha ido antes que nosotros y que conoce lo que es la pureza, la santidad y sobre todo la recompensa de haberle creído a Dios. Y en ese lugar dice que tú y yo hemos sido hecho un reino. Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Él nos traerá a reinar con Él. Él nos traerá a reinar con Él. Reyes y sacerdotes hechos para Dios. Hermanos, seremos llevados a esa exaltación después de haber vivido en humillación. Después de haber pasado por la tierra y haber sometido nuestro yo a la autoridad del Padre, entonces, un día, Él nos exaltará. Y así como fue recogido del Padre y exaltado y recibido en gloria, tú y yo seremos recibidos. Tú y yo seremos exaltados, no conforme al mundo, sino conforme a Dios. Por eso, hermanos, ¿qué puede haber en nosotros, en nuestras vidas, que nos mantenga tan ligados, tan atados a nuestro propio yo y no nos permita darle lugar a Dios para que limpie, purifique, santifique, quite la cabeza a ese orgullo, a esa soberbia, a ese yo que quiere imponerse cada día y hacer las cosas conforme a su voluntad? ¿Qué hay en nosotros que no nos permite desprendernos de algo que dice Dios que es dañino? ¿Por qué todavía frente a la palabra de Dios que nos dice, humíllate delante de mí, yo te exaltaré con mano poderosa, todavía nos cuesta tanto trabajo? El inicio de la vida victoriosa empieza con la humildad. No hay otra puerta. No hay otra puerta. No podemos pasar por la puerta al camino angosto, por la puerta angosta hacia el camino angosto, si no pasamos a través de Jesucristo. Y Él se humilló. Hermanos, ¿cuántas cosas hay en tu corazón o mi corazón guardadas? Porque el orgullo no ha permitido que se las entreguemos al Señor. ¿Cuántas todavía llamamos heridas que Dios ha querido sanar tantas veces y no se lo hemos permitido porque nuestro orgullo no cede? ¿Cuántos enojos guardamos? Porque el orgullo está tan vivo que no permite que el Señor sea entronizado en nuestros corazones. Dios quiere esta noche despojarnos del orgullo.
Dios quiere hacerlo. Hermanos, mire, la Biblia dice que el Señor dice, aprended de mí. Si Él dice aprended de mí es porque nos enseña cómo y hemos visto cómo Él lo hace. No podemos decirle al Señor, Señor, manda tu humildad, manda tu humildad, manda tu humildad a mi vida. El Señor dijo, ya, apréndela. Lo que estoy diciendo con eso es que hace rato que Dios quiere que tú y yo seamos humildes. Y estamos esperando que algo ocurra, que el cielo se abra para empezar a decir, ahora yo, no hermanos, ya. Ya. Todo ser humano necesita aprender a ser humilde. Y hay cosas allí que están guardadas. Y es hora de que tú y yo nos la quitemos de arriba. Despojémonos de todo peso y todo pecado que nos detiene al correr en el camino del Señor. Esta noche el Señor quiere a un pueblo que se prepare para adorarle, pero es un pueblo que tiene que aprender a humillarse. Hermanos, mire, cuando usted se postra, cuando usted postra su corazón delante de Dios y el cuerpo le dice que debe postrarse, es porque Dios está diciendo, yo soy más grande que tú. Y termino con estas tres cosas. No hay excusas para que tú y yo no seamos humildes. Tenemos que serlo porque somos criaturas. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos sustenta? Tenemos que ser humildes porque somos pecadores. Y solo por su redención, cuando tú y yo la recibimos, la aceptamos, nos hacemos como niños, es que Dios puede darnos el hijo mío, ven, ya es mío. Y tercer lugar, si tú y yo hemos recibido a Cristo, tenemos que ser humildes, porque toda persona que ha sido transformada por Dios o ha empezado a ser transformado por Dios, toda persona que ha reconocido a Cristo como Salvador es llamado por Dios un santo llamado a santificación. Entonces, si somos santos en Dios, no podemos ser orgullosos, porque Adán y Eva eran santos cuando Dios los hizo y terminaron siendo pecadores a causa del orgullo. Hermanos, ¿qué tienes tú y yo? ¿Qué tenemos tú y yo esta noche que perdonar? ¿Qué tenemos tú y yo que poner a Dios? ¿Qué tenemos que entregarle de nosotros mismos? Hermanos, en el nombre de Jesús yo estoy orando, hablando con ustedes, pidiéndole al Señor que Él nos quebrante, que nosotros veamos cuán necesitados estamos de ser un pueblo, de ser personas humildes, que nos estamos perdiendo bendición, que nos estamos perdiendo gracia de Dios, que estamos perdiendo cada día el poder crecer. Hermanos, vamos a olvidar lo que otro nos ha hecho y vamos a ser humildes. Vamos a ir donde otros a los que hemos ofendido en humildad y vamos a pedir perdón. Si estamos conscientes de que hemos hecho daño, es hora de venir donde el Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a poder pedir perdón, a humillarme delante de ti, para que tú me exaltes. Exaltación en este contexto implica saber que la gracia de Dios reposa sobre nuestras vidas, que no hay culpa, que no hay expediente abierto en contra de nosotros. Hermanos, es hora de poner en práctica lo que dice la palabra, cada uno dándose honra al otro y viéndole como superior. Es hora de ver a nuestros hermanos como Dios los ve. Es hora de dejar el menosprecio. Es hora de dejar la crítica. Es hora de dejar el sentimiento que no se resuelve porque no dejamos de ser humildes. Ya es hora. No entramos al reino de los cielos en altivez. No entramos al reino de los cielos mirando con altivez a nadie. Ojos altivos, dice el Señor, aborrece mi alma. Y cuando tus ojos y los míos son altivos es porque el corazón está en altivez. Y termino diciendo esto. En el cielo, en la perfección de Dios, un ser hecho con toda sabiduría y toda hermosura, un día creyó que era superior a Dios. Y Dios lo sacó a él y a los que le seguían y los lanzó al abismo. Esperaremos tú y yo que Dios tenga que usar su mano fuerte para arrancar de nosotros el orgullo. Incline su rostro, por favor.